Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Buenas noches. Reciban un cordial saludo, estimados oyentes de este programa Recordar a nuestros maestros. Mi nombre es María Alejandra Garcés, miembro del grupo coordinador de la EMS, Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, de la Fundación Cultural Entre Líneas. Le damos nuestro agradecimiento al maestro Carlos Mario González Restrepo, quien hace posible este espacio radial que está bajo su dirección. También le extendemos nuestro saludo y gratitud a Jorge Benjumea en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, a Intisalud, a la Fundación Confiar, a ilibros.com, al pie de la letra, Librería Umbral y, por supuesto, agradecerles a ustedes quienes nos escuchan el día de hoy. Esperamos que les sea grato este programa y que nos acompañen cada lunes en el mismo horario. El programa que he titulado La literatura en el corazón de un pensamiento propio es el quinto y último del segundo ciclo radial de este año. Los programas concernientes a los seminarios sobre Nietzsche, Freud, Marx y poesía estuvieron enmarcados en la pregunta por el origen y los fundamentos de, por un lado, el pensamiento particular de cada uno de los pensadores nombrados, y por el otro, de la poesía como elaboración artística de una palabra que obedece también a una ideología propia y al posicionamiento en el mundo de cada poeta. En esta ocasión tendremos un espacio dividido en dos momentos. Primero, abordaré la literatura desde su importancia en la configuración de un discurso en el que está puesta en juego la palabra de los autores, pero que ejerce también como punto de partida para la consolidación del discurso de los lectores. Es decir, seguiré de alguna manera con el objetivo del ciclo, que entre otras cosas apunta a Estanislao Zuleta, pensador central para la EMS, cuyos planteamientos tienen base principalmente en Marx, Freud, Nietzsche y en la literatura. En la segunda parte haré un análisis de 4 cuentos de Alexander Pushkin, los primeros 4 de la propuesta del Seminario de Literatura para este año, una selección de cuentos de autores rusos del siglo XIX. En este sentido, respecto a lo primero que quiero abordar, la literatura, como dice Mikhail Bakhtin, tiene que ver con el material que la hace posible, es decir, la palabra, la lengua, con la forma, o sea, la manera como esa palabra está estructurada y presentada, con el contenido, donde están en conjunto ideas, hechos, personajes, instancias como el narrador o el yo poético en el caso de la poesía, en ocasiones comentarios del autor y otros componentes de orden sociológico, histórico e incluso metaliterario. Y tiene que ver con un cuarto elemento fundamental que es el receptor, es decir, el lector, en quien reposa la oportunidad de enfrentarse a la obra literaria para extraer de allí, gracias a su capacidad interpretativa, herramientas para el entendimiento del mundo, en primera instancia desde el lugar de enunciación del autor, en segunda, poniendo en diálogo la obra con el pasado, y en tercera, con su propia realidad, es decir, se da una actualización de la obra. Tal proceso de comprensión de la obra literaria como creación artística, en la que se tematizan problemáticas humanas, hay una filosofía implícita, se representan las sociedades en las distintas épocas y se da cuenta de una necesidad estética que responde a los fenómenos sociales del momento en el que se escribe, derivan en un diálogo con el lector,
del cual resultan planteamientos propios, preguntas, nuevos caminos, afirmaciones o reelaboraciones. Ahora bien, nos podemos preguntar qué es la literatura, sobre lo cual no existe una respuesta precisa, pero podemos decir que es un discurso producto de la invención humana, o mejor, un producto cultural, que, como lo dije anteriormente, su material es la palabra. Además, no tiene un fin utilitario, se vale de imágenes y recursos que le dan un carácter artístico y corresponde a una ficción, es decir, los textos literarios no cuentan hechos sucedidos en la vida real como lo hacen los documentales o las crónicas. Así como, por ejemplo, uno no puede decir que las pinturas de Turner son paisajes, porque en realidad son representaciones de paisajes, ni decir que el David esculpido magistralmente por Miguel Ángel es el David bíblico, ni ninguno otro, pues es una escultura, una representación de un hombre. Tampoco puede tomar una obra literaria como un documento, digamos, histórico o biográfico, aun a pesar de que allí se puedan encontrar datos históricos, datos biográficos y realidades sociales. Una obra literaria es una representación ficcional del mundo. Aquí es importante señalar que el discurso de la obra literaria es una forma discursiva secundaria, tiene una intención artística, a diferencia de las formas discursivas primarias, que no tienen dicha intención. La obra literaria tiene un efecto estético y una intención comunicativa. El efecto está del lado de la reacción que busca en el lector con eso que está queriendo decir, y la intención siempre será comunicar algo. Otro aspecto de gran relevancia es que la literatura es evolutiva. Entonces, la visión del mundo de los autores, cada uno inscrito en una época y sociedad particular, las necesidades estéticas en correspondencia con las necesidades comunicativas y la capacidad evolutiva de la literatura hacen que tengamos distintos géneros, cada uno con un mínimo de cualidades diferenciadoras de los demás, aunque hay obras que presentan una polifonía en este sentido, como la Divina Comedia de Dante, en la que la lírica, la épica y el drama están conjugados. Hoy en día tenemos acceso a las literaturas de Oriente y Medio Oriente, de África, de las comunidades aborígenes americanas, pero tradicionalmente la literatura de Occidente, es decir, de Europa, tras la que se configuró la de Latinoamérica, halla su punto de partida en la antigua Grecia. Allí ubicamos los géneros de la época, que son los que acabo de mencionar. Drama, como las tragedias de Sófocles, la poesía épica, como la Ilíada y la Odisea de Homero, y la lírica, como los poemas de Safo de Lesbos. En ese entonces, quienes escribían eran llamados todos poetas. De ahí que cuando se revisa a distintos filósofos o estudiosos de la literatura, incluso muy cercanos a nosotros en el tiempo, la referencia a poeta no es únicamente para quien escribe poesía, como la concebimos actualmente, sino para todo aquel al que nosotros denominamos ahora escritor. De ahí en adelante, los géneros se fueron modificando, desapareciendo unos y surgiendo otros, hasta llegar a las distintas formas de poesía, de teatro y de narrativa que conocemos, y que en este momento los escritores contemporáneos están produciendo o dando lugar a nuevas formas. En el caso de los seminarios de la EMS, Poesía y Literatura, cada uno desarrolla su trabajo dentro del marco de un género específico. El primero, de todo aquello a lo que se le considera poema, y el segundo en un género narrativo que es el cuento. Sin embargo, no podemos dejar de lado la novela, que es el género literario y narrativo que más relevancia cobraría en la historia de la literatura después de El Quijote, del cual, respecto a género, también se dice que es una novela
y que es la primera novela moderna. La literatura entra en diálogo permanente con las demás artes, artes plásticas, cine, música y con todos los campos del conocimiento, tanto aquellos con los que se puede emparentar más fácilmente como la filosofía, el psicoanálisis, la sociología, la historia, las humanidades, para no extender más la lista, y con las ciencias, puesto que las grandes obras literarias contienen la sabiduría de los autores que lograron crear sus universos ficcionales, sus personajes y sus descripciones gracias al vasto conocimiento que tenían del mundo. Habían leído y estudiado lo suficiente como, por ejemplo, para hablar del funcionamiento del cuerpo humano, de las construcciones, de máquinas, de astronomía, de la fabricación de objetos, de arte. Con esto llamo la atención sobre la necesidad de no leer literatura únicamente, sino que a la par podamos acercarnos a otras artes y a la multiplicidad de campos del conocimiento sobre los cuales la humanidad se ha volcado para entender el mundo y para entenderse a sí mismo el hombre. El proceso de entendimiento de las obras literarias tiene que ver en buena medida con nuestra relación con el conocimiento. De ahí que si leemos una novela hoy y la retomamos dentro de 10 años, podamos tener dos lecturas muy distintas. La segunda mucho más rica que la primera, en cuanto ya tendremos una perspectiva más amplia, dado que habremos avanzado en la adquisición de conocimientos y en la formulación de ideas, si nos dedicamos a ello seriamente. Esto quiere decir que la literatura nos exige una relación estrecha con el conocimiento. De esta manera, la literatura se convierte en un punto fundamental para la elaboración de un pensamiento propio, tal como aconteció con Marx, sobre quien no podemos desconocer la importancia de la lectura de Balzac para sus postulados y crítica al capitalismo. En el caso de Freud, su teoría psicoanalítica bebe de la tragedia griega y se convierte en fuente de análisis para la literatura del siglo XX. Leer a Proust, por ejemplo, sin tener en cuenta a Freud es un error. En general, esta teoría resulta iluminadora para el estudio de muchas obras a lo largo de la historia. Nietzsche también establece un especial diálogo con la literatura. Tenemos ese grandioso texto, por ejemplo, que es El nacimiento de la tragedia, en el que postula que en la tragedia lo que pasa es que hay dos fuerzas antagónicas, dos sistemas de valores opuestos que no pueden entrar en síntesis. Y lo mismo si revisamos a Estanislao Zuleta, asiduo lector de obras sobre las cuales elaboró una palabra propia, como sucede también, por poner un ejemplo, en Thomas Mann, La montaña mágica y la llanura prosaica, una serie de conferencias en las que Zuleta muestra una interpretación de una profundidad excepcional sobre esa novela que es La montaña mágica. Para cerrar esta primera parte, quiero leer un pequeño fragmento de El hombre y lo absoluto de Lucien Goldman. Abro comillas. Para mí, la literatura, al igual que el arte, la filosofía y en gran parte la práctica religiosa, son ante todo lenguajes, medios que tiene el hombre para comunicarse con otros seres que pueden ser sus contemporáneos o las generaciones venideras, Dios o lectores imaginarios. Sin embargo, estos lenguajes solo constituyen un grupo preciso y limitado de medios de expresión entre las múltiples formas de comunicación y expresión humana. Uno de los primeros problemas que se plantean consistirá, por tanto, en saber cuál es el carácter específico de estos lenguajes, pues aunque sin duda este carácter reside, en primer lugar, en su forma misma, todavía hay que añadir que no se puede expresar cualquier cosa en el lenguaje de la literatura,
del arte o de la filosofía. Estos lenguajes están reservados a la expresión y a la comunicación de determinados contenidos particulares, y se parte aquí de la hipótesis, justificable solamente mediante análisis concretos, de que estos contenidos son precisamente concepciones del mundo. Si los factores sociales que determinan el éxito de un escrito en el momento de su aparición o incluso durante la vida de su autor y los pocos años siguientes a su muerte son múltiples y en gran parte accidentales, moda, publicidad, situación social del autor, influencia de determinados personajes, como el rey en el siglo XVII, todos ellos desaparecen con el tiempo para dejar sitio a la acción cada vez más exclusiva de un solo factor que continúa actuando indefinidamente, aunque su acción sea periódica y no tenga siempre la misma intensidad. El hecho de que los hombres hallen en determinadas obras del pasado lo que sienten y piensan confusamente por sí mismos. O sea, si se trata de obras literarias, el hecho de que encuentren en ellas seres y relaciones cuyo conjunto constituye la expresión de sus propias aspiraciones, con un grado de conciencia y coherencia que frecuentemente no habían alcanzado por sí mismos. Cierro comillas. Goldman va sobre el problema de los distintos lenguajes, que en la literatura se pueden entender también como los distintos géneros. No todo discurso tiene cabida en todas las formas. No todas las formas están hechas para cualquier necesidad de expresión. Y responde a la pregunta por la prevalencia de unas obras sobre otras con el paso del tiempo, lo cual responde a una segunda pregunta. ¿Por qué leemos literatura del siglo pasado hacia atrás? ¿Qué hay allí que toque con nosotros? Si bien en determinadas épocas hubo un conjunto de obras que gozaron de reconocimiento por factores que al cabo de unos años no fueron suficientes para mantener viva la obra, sí hubo otras obras del pasado que permanecen vigentes en el tiempo, y esto se lo deben a que los hombres que las leen encuentran en ellas una identificación con sus propias vidas, con sus ideas, con sus pasiones, con lo que los compone como humanos, presentado todo de una forma coherente. Como mencionaba al inicio del programa, la segunda parte está destinada a hacer un comentario sobre los 4 primeros cuentos de la programación del Seminario de Literatura para este año. Como ya lo dije también, nos ubicamos en ese género narrativo en particular que es el cuento. En este caso, escritos los 4 por Alexander Pushkin, por lo cual lo primero que anunciamos es que nos enfrentamos a la forma más clásica del cuento. La Nevasca, el Sepulturero, Roslavlev y el Maestro de Postas fueron escritos entre 1831 y 1836, primera mitad del siglo XIX, en la Rusia zarista. Cada uno presenta problemas distintos, todos en relación a la condición humana. Por una parte, en el primer cuento se nos presenta una metáfora bella y dolorosa al tiempo, que es la de la tormenta de nieve, que viene siendo todas esas tormentas que atravesamos todos en algún momento: la culpa, la angustia, la imposibilidad amorosa, el desencuentro, el miedo, la enfermedad, la muerte. Algo que me parece importante pensar es en la perdurabilidad de esas tormentas de nieve que debemos afrontar en la vida. Por una parte, tenemos el personaje de Vladimir, para quien la nevasca duró hasta la muerte. Por otra parte, para Masha y Burmín, la tormenta cesa, la niebla se disipa, e irónicamente, el camino trazado por Vladimir para realizar su amor con Masha queda truncado, de manera definitiva para él, pero le queda abierto a otro. Sin la historia entre Vladimir y Masha, no existiría, probablemente, la historia entre Masha y Burmín. Pushkin nos hace pensar en ese abismo al que todos estamos arrojados
al no poder controlar el vasto conjunto de situaciones que pueden acontecer a nuestro alrededor respecto a la realización o no de nuestro deseo y de nuestra vida en general. El abismo de la incertidumbre, del no todo está ganado o no todo está perdido, de todo lo que puede suceder y cambiar el rumbo de las cosas de manera abrupta sin que podamos hacer nada al respecto, sea para nuestra felicidad o para nuestra desdicha. En el cuento El sepulturero se mantiene una estructura similar al primero. Tenemos una narración en tercera persona sobre un personaje en particular al que lo agobia una situación en particular. El relato nos va a llevar hacia un final en el que el efecto sorpresa irrumpe al desenvolverse el personaje central en una situación inesperada que tendrá feliz término. Si en la nevasca teníamos a la mujer joven enamorada, cuya relación con el amor estaba dada según el sentimentalismo e ideal romántico de las novelas francesas con las que había sido educada, en este segundo cuento tenemos a un hombre cuyo oficio, el de sepulturero, lo mantiene en una relación especial con la muerte, y ese es el problema que esta historia nos arroja. Prohorov vive de la muerte. Si no hay muertos, no hay dinero. Esa es la relación de este hombre con la muerte, que le llegue a otros para él ganarse la vida, como decimos coloquialmente. La vida de Prohorov estaba marcada por esos otros, los muertos, tanto así que en la experiencia onírica aparecieron todos como el recuerdo aparece en el estado de conciencia. Desde lo profundo de su ser, desde su inconsciente, su angustia se hizo imagen y experiencia tormentosa. Finalmente, Prohorov se despierta, todo fue un sueño, no ha muerto Trujina, la mujer que está enferma y que él espera que fallezca para que sus familiares le paguen por el ataúd que le hará, pero tampoco es cierto que se aparecieron en su casa todos esos muertos a los cuales él les había hecho el ataúd en algún momento, lo cual resultaba bastante tranquilizador. Sin embargo, queda claro que esos muertos tenían vida dentro de él. Este cuento nos lleva a preguntarnos sobre la relación que tenemos cada uno de nosotros con la muerte, sobre lo que significan la muerte de otros para nosotros y lo que creemos que significaría la propia para quienes son cercanos. Y más allá del tema concreto de la muerte, ¿cuáles son las angustias que tenemos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Para qué vivimos? ¿Acaso, como en el caso de Prohorov, para esperar la muerte de otros? Ahora, pasando al tercer cuento, Roslavlev, nos encontramos con un relato que inicialmente nos hace una referencia literaria, nos indica la novela de Zagoskin, que se llama Roslavlev o los rusos en 1812, es decir, los rusos en el año de la invasión de Napoleón al imperio. Conociendo Pushkin esta novela, se basó en ella para escribir su cuento. Tenemos en el cuento a una narradora en primera persona que empieza a establecer una distancia entre la ficción de la novela y su realidad, como si ella no fuera también un personaje ficticio. Este elemento es bastante particular, pues la narradora en primera persona le da a la historia un efecto de realidad. La narradora empieza a contar cómo conoció a Polina, quien sería la protagonista de la novela de Zagoskin, cómo se fue dando su amistad, las pretensiones de su hermano, quien al parecer se llama Roslavlev, lo mucho que Polina leía y un dato importante, que Polina solo leía en francés, pues era considerada la lengua culta en aquel momento. El ruso era la lengua del pueblo. Así, Pushkin hace énfasis en la reivindicación de los valores rusos que deben partir desde una defensa de su propia lengua, y hace también varios comentarios metaliterarios a lo largo de la obra, preguntándose así por lo que es la literatura,
cuál es el estado de la producción literaria rusa y por la función social de la literatura. Polina parece ser una muchacha bastante inteligente que ama el intelecto francés, las ideas de la Ilustración, la literatura, pero no por eso es partidaria de Francia en términos políticos. Es como si en ella hubiera un amor por su patria que lo que clama es un florecimiento del conocimiento en esta patria. Además, es una mujer valiente que le hace ver a la narradora que la guerra y la política son asuntos también de las mujeres. Es un asunto de todos. Tras la llegada de los prisioneros, otro punto revelador sobre lo que el autor está diciendo de las mujeres es que necesitan ser tratadas de una manera que no desconozca su inteligencia para abordar cualquier tema, lo cual es un gesto transgresor para la época de parte de un autor como Pushkin, quien además les da un lugar a las mujeres en cuanto a intelecto por encima de los hombres, que como dice la narradora, están ocupados quién sabe con qué. Más adelante acontece la muerte del hermano de la narradora, aquel que al parecer se llama Roslavlev y era el pretendiente de Polina, sobre lo cual el final tiene un tono político fuerte. Moscú fue incendiada por los mismos rusos, no por los franceses. El hermano de la narradora ha muerto por su patria, ha muerto solemnemente. Y todo ese sacrificio por salvar la patria termina siendo la salvación del honor de los rusos, un honor que parecía estar perdido antes de la invasión. Admirable la fuerza, la valentía, la inteligencia, el ímpetu de Polina, en quien reposa un sentimiento nacionalista arraigado en la necesidad de posicionar el pensamiento ruso frente al extranjero. Es decir, en que Rusia tenga un verdadero lugar en el mundo y que ante la pusilánime actitud de sus compatriotas, la redención ha sido efectuada con el gesto de sacrificio en la guerra para salvar a su patria. Esas ruinas que quedaron al incendiar la ciudad serían entonces en el futuro un nuevo punto de partida que marcaría el destino intelectual, social, económico y de poderío ruso. Para finalizar, en el último cuento, El maestro de postas, nos encontramos de nuevo con un problema derivado de un oficio particular, como ya lo vimos en El sepulturero. Aquí, un narrador en primera persona nos va a contar desde su mirada qué es un maestro de postas, cuál es o cuáles son los dilemas de la vida de estas personas desde la posición que tienen en el mundo en relación con los otros. Hay aquí un distanciamiento entre el narrador y el maestro de postas, pues el primero no es alguien que tiene tal oficio, sino uno que ha requerido de los servicios del segundo. En todo caso, presenta una imagen del maestro de postas muy diferente a la que en general se ha difundido sobre ellos. De alguna manera, está adentrándose en lo que significan los prejuicios que las gentes tienen hacia algunas personas y más aún hacia un tipo de persona por el oficio que desempeña. Como las clases sociales, las jerarquías deshumanizan, imposibilitan el encuentro y diálogo entre dos que comparten de igual modo la condición humana y que les ha tocado vivir realidades diferentes que hacen que vean el mundo desde perspectivas diferentes también. En uno de los viajes, el narrador conoció a un maestro de postas y a su hija. El joven se va y regresa unos años después. El maestro de postas está envejecido, Dunia, su hija, no se encuentra en el lugar, así que de esta manera el narrador se entera de la suerte que ha corrido el maestro de postas y su hija. Aquí hay una reflexión que está relacionada con el dinero y con cómo éste parece estar por encima de la condición humana. Pues Dunia se ve seducida por un husar que llega a la casa de postas. Este husar engaña a su padre, se la lleva con él. Hay aquí entonces una doble traición, en donde está la traición del husar, en quien el maestro de postas deposita su confianza, y la traición de la hija, que de manera ingrata se va y lo abandona. Dunia vuelve en algún momento a su casa, pero lo que encuentra es la tumba del padre. En este momento, Dunia paga al pope, le da dinero al hijo del cervecero que la recibe y
Esto recuerda también la primera vez que Luzar recibe al maestro de postas en su mansión, en donde trata de eliminarlo dándole dinero. Y aquí surgen las preguntas porque tuvo que haber un engaño de por medio. Tal vez la sociedad no le hubiera aceptado a Luzar que se enamorara de la hija de un despreciable maestro de postas, y por esto era algo que debía mantenerse escondido. Nuevamente, el mal que le hace a la sociedad el separarnos por jerarquías, en donde lo que vale no son las personas sino el poder, el dinero, el título que ostentan, una posición artificial frente a los demás. Las imágenes de la parábola del hijo pródigo pegadas en la pared de la posta aparecen al inicio del cuento como una promesa de que Dunia volvería arrepentida, pero esto no ocurre, sino que pasa lo contrario, con lo que también hay una negación allí de la esperanza basada en la religión que mantiene a las gentes bajo un autoengaño para consolarse a sí mismos. El maestro de postas esperó el regreso de su hija, pero su espera no aguantó más. De no ser por el joven viajero que sabía tal historia, nadie más habría podido enterarse de la desgracia de Samson Birim, que nos lleva a reflexionar sobre esa condición humana que compartimos todos y que está muy por encima de las clasificaciones sociales que la humanidad ha inventado para negarse a sí misma. Vemos cómo cada cuento es diferente entre sí, pero contiene en su interior una profunda reflexión. Cada obra literaria tiene consigo un universo ficcional único, creado por el autor para que un yo poético, un narrador o unos personajes hablen. ¿Cuántas veces es probable encontrarnos en esos personajes a nosotros mismos? ¿Qué podemos encontrar en la literatura y cuál es su efecto sobre lo que somos? La respuesta está en cuántas veces nos damos la oportunidad de descubrirlo. Con esta invitación a acercarnos a la literatura como si emprendiéramos un camino que nos dure toda la vida y que debemos recorrer despacio, doy cierre al programa. Muchas gracias. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.